pasa es que yo creo que ahora hay un concepto, el que yo apoyo muchísimo, que es la neurociencia de la felicidad. Es decir, en los últimos años el cerebro y el organismo se ha investigado tanto que conocemos actitudes y hábitos que ayudan a que disfrutes más, a potenciar zonas de tu cerebro, a mejorar tu salud física. Y si entramos ya en materia, tenemos la inflamación, zonas cerebrales, corteza prefrontal, famoso cortisol, las relaciones humanas. Durante mucho tiempo hemos sabido que sentirnos queridos era bueno. Y todos sabíamos que te quieran. De hecho, decía Goethe, es más importante que te quieran que en sentirte fuerte. Porque en esta vida el sentirte amado es la herramienta más poderosa para envejecer de forma saludable. Cuando dos personas están hablando, los dos hemisferios derechos, Daniel Goleman lo llama el wifi neuronal, se conectan. Y en ese momento empieza a haber una sincronía de las ondas cerebrales. Por eso de repente incluso tú te mimetizas con la persona con la que esto me pasa en consulta, yo que lo conozco, que de repente cruzas las piernas de otro lado y el delante cruza la pierna de otro lado. Sonríe, la cara, porque te mimetizas por las neuronas espejo. Bueno, más de 1 millón de libros vendidos. El podcast más escuchado. El libro traducido a 20 idiomas en 40 países. Llenas teatros. ¿Cómo se lleva esto de la fama? Bueno, la realidad es que vivo un poco ajena a la fama, pero yo creo que al haber tenido la suerte de nacer en una familia donde yo siempre he convivido con el éxito de mi padre. O sea, yo desde que era pequeña, mi padre iba a una conferencia, o sea, no existía en las redes, pero en la televisión, en los periódicos. O sea, la gente le quería, la gente le paraba por la calle. Recuerdo una vez que le acompañé a un viaje a Argentina, yo era estudiante, había terminado la carrera, y yo iba con él y yo veía cómo la gente le trataba y le quería consultar sus temas psicológicos, que la gente le aplaudía y tal. Y como él siempre lo ha vivido desde esa humildad tan característica, pues no sé, es un tema vocacional. Eva, cuando me ha presentado, hay una cosa que es la clave de mi trabajo, que es mi consulta, es el ver a los pacientes. Yo dedico casi el 80% de mi tiempo a ver pacientes y eso te ayuda a estar muy cerca del alma humana y ves una persona que un día está arriba, un día está abajo. Entonces, vivir todo el día cerca del sufrimiento, intentando ayudar, te ayuda a tener los pies en la tierra y sabes que las cosas son temporales. Bueno, y de hecho la gente que lee tus libros y que asiste a tus charlas, lo que busca son pistas para ser más felices, ¿no? ¿Hay un manual de instrucciones para la vida? Bueno, nos encantaría que hubiera un manual de instrucciones. Lo que pasa es que yo creo que ahora hay un concepto, el que yo apoyo muchísimo, que es la neurociencia de la felicidad. Es decir, en los últimos años el cerebro y el organismo se ha investigado tanto que conocemos actitudes y hábitos que ayudan a que disfrutes más, a potenciar zonas de tu cerebro, a mejorar tu salud física. Y si entramos ya en materia, tenemos la inflamación, zonas cerebrales, corteza prefrontal, famoso cortisol, las relaciones humanas. Durante mucho tiempo hemos sabido que sentirnos queridos era bueno. Y todos sabíamos que te quieran. De hecho, decía Goethe, es más importante que te quieran que en sentirte fuerte. Porque en esta vida el sentirte amado es la herramienta más poderosa para envejecer de forma saludable. Pero hoy en día sabemos por qué. Es decir, hoy en día conocemos la razón por la cual las relaciones nos sanan. Entonces, en esa neurociencia de la felicidad vamos aprendiendo cada día conceptos nuevos. Y eso nos ayuda a conectar de forma más sana con la realidad que estamos viviendo. Oye, en ese camino que dibujas, decían que después de la pandemia todos seríamos mejores, que habíamos aprendido, que la vida cambiaría, que seríamos otras personas. Y sin embargo, hay más tensión, hay más irritación en la sociedad, los extremismos crecen. Danos unos titulares de lo que está pasando. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí notamos que desde la pandemia hemos cambiado. Nos cuesta más concentrarnos, estamos a veces más irritables, a veces tenemos momentos de miedo. Incluso alguno que nunca haya tenido ansiedad, que es esa sensación de miedo, de tensión interior, de incertidumbre, lo ha podido notar. Entonces, yo os daría tres diagnósticos psicológicos y si quieres luego, Ramón, entramos en cada uno de ellos. El primero es que vivimos intoxicados de cortisol. Me encantaría pensar que aquí todo el mundo sabe lo que significa esto, pero la intoxicación de cortisol, el cortisol es la hormona del miedo y se activa en los momentos de incertidumbre, donde nuestra supervivencia está en juego. Si yo voy caminando por la calle y aparece un león detrás, se activa el cortisol para que todo mi organismo lance neurotransmisores y sustancias a mi cuerpo para que yo pueda salir corriendo. Esto es la clave de la supervivencia. De hecho, el cortisol es tan bueno que hoy, 2023, estamos aquí porque hemos sido capaces, y nuestros antepasados, de sobrevivir
a las amenazas y a los miedos que surgían. Una persona que no tiene cortisol por enfermedades, por bloqueos, por diferentes razones, es una persona que vivirá mucho peor la amenaza y el miedo. Pero ¿qué pasa? Que el cortisol, siendo una hormona necesaria para la supervivencia, es negativa y se vuelve tóxica cuando vivimos en un estado de miedo mantenido. Y el cortisol se activa no solo ante el miedo real, es decir, el león, sino lo imaginario, que esto es la clave. O sea, es decir, si tuviera que deciros que hay que explicarle a nuestros hijos mensajes que tienen que saber, que nos activa igual el cortisol lo real que lo imaginario. Y si me quedo en el paro, y si mi pareja me es infiel, y si mi hijo está en las drogas, y si mi padre se muere, y si mi empresa no sale adelante, y si me pillan en esto que hice que no es del todo legal. Ese 90% de cosas que nos suceden en nuestra mente nunca van a pasar, pero nos intoxican de cortisol. Y te hago un apunte. No es solo el miedo, es donde mi supervivencia está en juego, que puede ser mi supervivencia afectiva. Si yo noto que mi relación de pareja está rara, está en tensión y me hago una película en la cabeza, la supervivencia de mi corazón está en juego y me sube el cortisol. Si mi jefe lleva una temporada, o la gente de mi comité de dirección lleva una temporada tensa conmigo, y yo noto que algo puede estar pasando, es la supervivencia profesional. Oye, hacer sentir a alguien especial es la mejor manera de incrementar la oxitocina. Bueno, hay diferentes maneras, ¿no? Cuando yo estudié medicina, pues sabíamos que era el parto y la lactancia, y hasta ahí se conocía. ¿Qué pasa? Que en los últimos años ha habido muchísimos estudios. Sabemos que sube la oxitocina en las mascotas, los perros. Esto es una cifra que a mí me preocupa, pero en España hay más mascotas que personas menores de 15 años, o sea, menores que niños. Entonces, pero todo el tema de las mascotas es que genera oxitocina. Hay todos unos estudios espectaculares en perros, en gatos, cómo incrementa la oxitocina del animal y la oxitocina del ser humano. Por otro lado, los masajes, los abrazos, las relaciones sexuales, quedar con un amigo, reírte con él, ese amigo que hace tiempo que no ves, vienes con tu preocupación. Otra cosa que ayuda mucho, y esto lo explico cuando hablo en centros educativos o a padres, tu hijo tiene un examen, tiene que subirse al escenario y tocar la flauta y está muerto de miedo, tiene un pico de cortisol, su amígdala cerebral le tiene dominado. Tú te acercas, le abrazas, le dices, yo voy a estar contigo, y ese niño empieza a subir la oxitocina y baja el cortisol. Tienes un empleado de tu equipo que tiene que ir al comité a presentar los resultados y no han ido bien y está de los nervios, lleva su presentación, su PowerPoint y notas, pues eso, porque los típicos síntomas, esa sudoración, te tiembla la voz, pues los síntomas que todos conocemos de la tensión interna. Tú te acercas y le dices, no te preocupes, que yo te echo un cable durante la presentación. Automáticamente esa confianza sube cortisol, sube oxitocina, baja cortisol. En una sociedad tan competitiva, donde vivir en un estado de tensión parece que es bueno, eso hemos descubierto que empeora la salud física y la psicológica, y por otro lado hay mecanismos para paliar esto. Yo cuando Eva me presentaba, me acordaba cuando empezaba yo a dar conferencias pues en alguna empresa, que era un tema que me interesaba un montón, y me acuerdo que a veces me decían, si no te importa no vamos a decir que eres psiquiatra, porque no van a entender que estemos invitando a un psiquiatra a la empresa para pensar que les vemos mal de la cabeza, que hemos detectado que hay alguno desequilibrado. Entonces, si te parece, no decimos que eres psiquiatra, decimos simplemente que eres médico, especialista en temas neurológicos. Digo, no, que hay que ser valientes, que es que la salud mental es el futuro. Y como anécdota, el libro está en ruso, y cuando me hicieron la traducción al ruso, el traductor me dijo, no podemos poner que eres psiquiatra, porque en Rusia los psiquiatras son los de los manicomios, los que atan a la gente. Entonces no vas a vender un solo libro si pones que eres psiquiatra, porque tiene muy mala imagen. Entonces hicimos un párrafo especial para la edición rusa, intentando limar el asunto, los rusos, gente tan sencilla en sus planteamientos, para que intentaran entender la psiquiatría moderna. Hablabas de 3 grandes titulares. El primero era la intoxicación de cortisol. Vamos por el segundo. Segundo, intoxicación de dopamina. La dopamina es la hormona del placer y del deseo de tener placer. Se activa cuando yo estoy en contacto con situaciones o sustancias placenteras. Las hay buenas, las saludables, paseo con mis amigos, voy a un concierto de música, hago deporte, voy al campo a ver a mi equipo, quedo con amigos, me río, toco un instrumento de música, relaciones sexuales con pareja, estable. Todo esto, dopamina buena. Luego está la dopamina de las sustancias dopaminérgicas, que están diseñadas para generar esos picos de placer, que tienen un cambio en el cerebro y que reconfiguran muchas redes neuronales hasta destruir el cerebro. Pornografía, videojuegos, cocaína, marihuana, exceso de alcohol, pues lo que también conocemos, o sea, que decir, apostar por internet, el azúcar a todas horas.
¿Qué pasa? Que si yo lo tuviera que explicar en modo sencillo, la neurona es como una estrella con una cola que se llama el axón y luego tiene unas patitas. Llega el estímulo, estimula la neurona y se genera como un potencial de acción, una carga eléctrica, y cuando llega a un nivel, ¡pum!, descarga la siguiente. Y en las patitas se abren unas bolsas donde salen los neurotransmisores. Sale la dopamina, sale la oxitocina, la adrenalina, bueno, la serotonina. Las hormonas especializadas en dopamina lo que hacen es estimular la siguiente neurona. Pero cuando esa sustancia no es de las saludables, se genera entre las dos neuronas, esto va a ser un concepto que voy a repetir mucho, entonces ya os lo voy a decir, que se llama el espacio sináptico, muchísima dopamina. Y cuando es demasiado, lo que sucede con la siguiente neurona es que se siente aturdida. Y entonces es como que sus receptores se esconden. Porque mi organismo busca constantemente el equilibrio. Si yo tengo el pH modificado, pues mi organismo, con sus propios mecanismos internos, cambia el pH. Si yo tengo frío, activa mecanismos para tener calor. Es decir, mi cuerpo constantemente busca equilibrarse. Si yo le meto un chute de cocaína, me voy a algo muy fácil de entender, los receptores notan que hay algo muy gordo que ha sucedido. Lo disfrutan, ese pico de euforia que conocemos que existe, pero los receptores se quedan atontolinados. Hay gente que se engancha y hay gente que no. Esto es otra vez, daría para una hora. Pero lo que sucede es que si yo empiezo a consumir cocaína todas las semanas, esos receptores se quedan completamente desensibilizados. Y si hubiera que explicar cómo funciona la dopamina, yo pondría carreteras. Entonces está la carretera de cuando voy a visitar a mis padres, la carretera de cuando yo juego al fútbol con mis hijos, la carretera de cuando yo leo un libro, la carretera de cuando yo hago deporte, y por ahí va circulando la dopamina. Pero todo esto se está recableando constantemente. Si yo de repente activo una carretera donde es la cocaína, como eso es tan poderoso y activa un 100% más de dopamina que cualquier cosa saludable, robo la dopamina de las otras carreteras y la meto en esta nueva y se va haciendo más grande. Cuando yo voy a ver a mis padres, a mis sobrinos, yo ya no me apetece, yo ya no lo disfruto. Por eso todo adicto no es capaz de disfrutar de las cosas normales del día a día, de las actividades cotidianas saludables. Y surge una especie de tristeza, apatía, depresión que tienen todos los adictos. Te cuento esto con la cocaína, ¿a qué lo traspaso? A las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas para activar nuestros circuitos dopaminérgicos y modifican nuestro sistema de recompensa. Quiero algo y lo quiero ya, y quiero constantemente estar disfrutando. Estas neuronas están desensibilizadas. Gente joven, ¿qué está sucediendo? Yo tengo constantemente dopamina cada vez que me siento triste, me siento aburrido o me siento con ansiedad. ¿Qué le estoy explicando a mi cerebro? Que el cerebro funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Si yo a mi cerebro le digo, cada vez que estás aburrido, no te preocupes porque tienes la pantalla, tienes Tinder, pornografía, videojuegos, TikTok, Instagram, YouTube, el cerebro recuerda lo que te calmó. Esto es uno de los conceptos más importantes que tenemos que entender con la dopamina. Si mi cerebro recuerda que yo cada vez que salgo de trabajar me tomo una copita de vino debajo de mi trabajo, con unas aceitunas y unos canapés que me pone el camarero que me conoce, ese momento dopaminérgico está presente en mi cabeza a lo largo del día. No solo se genera dopamina cuando bajo, sino a lo largo del día que pienso, pero tengo mi vinito de esta tarde. Y me engancho a ello. Los jóvenes se han enganchado a lo que les calma. TikTok, pantalla, y constantemente viven enredados en esto. Seguramente esto que estás diciendo tiene que ver también con la falta de tolerancia con la frustración, con esa búsqueda de éxito permanente, con ese negar la existencia del fracaso, ¿no? Tu padre, Enrique Rojas, tiene una frase que tú recoges en el primero de tus libros, donde dice que el fracaso enseña lo que el éxito oculta. En España posiblemente no perdonamos ni el éxito ni el fracaso, ¿no? Penalizamos demasiado los errores. ¿Un directivo que admite el fracaso se hace mejor profesional? Bueno, es que yo creo que en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos 5, la figura del directivo ha cambiado. Antes, el directivo que tenía que salir adelante tenía que ser una persona que no conectara con sus sentimientos, porque eso es una vulnerabilidad. Si yo tuviera que entrar, Ramón, que esto es muy divertido, en cómo son los directivos, y tú les haces análisis de sangre, sabes cómo son los americanos que todo lo investigan. Entonces, el directivo que crece según cuál es su personalidad, sus niveles de testosterona. Esto no lo he dicho, pero es clave. La testosterona, que es la hormona de los hombres, que está más presente en los hombres, competitividad, agresividad, capacidad de asumir riesgos. Hay menos miedo.
cuanta más testosterona, menos oxitocina. Yo pienso que nos han creado muy bien. O sea, venimos muy bien hechos de la creación. La mujer es la que es pura oxitocina y el hombre tiene toda la testosterona. Pero el hombre, lleno de testosterona, se hace padre, tiene un hijo, está en casa, juega con él, y esos niveles de testosterona empiezan a bajar y le suben la oxitocina. Durante muchos años se ha pensado que el directivo tenía que ser ese hombre lleno de testosterona donde la oxitocina no aparecía. Hoy en día, esos síntomas de confianza, de reconozco mis errores, de te pido perdón. Hoy hablaba yo con un directivo en la consulta, una persona que durante muchos años le ha costado conectar emocionalmente, tiene una herida muy grande en la infancia, es un tipo que ha llegado muy lejos en la vida, pero el primer día que vino a mi consulta vino porque le había dado una crisis de ansiedad en el avión. Es lo típico esto, ¿eh? Directivo todo el día metido en el avión, va, viene, no conecta con emociones y de repente se cierran las puertas del avión y quiere salir corriendo del avión. Entonces me dijo, a mí no me estudies mi personalidad ni me trates las emociones, a mí quítame el miedo a volar, que es lo que tengo ahora. Yo tengo un paciente, un directivo de una empresa, es extranjero, pero tiene una historia, que se bloqueó con el tema de los aviones, pero era incapaz de ir a terapia. Decía que era una cosa de débiles, que si se enteraba alguien de su empresa, que si se enteraba su padre, que también era un directivo importante, que no lo iba a hacer nunca. Y entonces empezó a ir a los sitios en barco, muy poco práctico. Entonces hizo su despacho, le puso el mismo cuadro en el barco, tenía el suficiente dinero para poder hacer todo este mecanismo con el barco, pero en una de estas la mujer dijo, este hombre me está siendo infiel, porque claro, había días que el satélite no funcionaba, me voy a Río de Janeiro y tardo no sé cuántos días en llegar, todo en barco. Hasta que un día la mujer le puso un detective y descubrió que lo que tenía era que es que iba en barco. Entonces dijo, ¿qué demonios pasa en ese barco? Y el marido llorando le dijo, es que le he cogido miedo a volar, pero no me atrevo a reconocérselo a un psiquiatra porque eso es reconocer que tengo un problema en la cabeza, ¿no? Entonces cuando vino me dijo, solo dame una pastilla para volar. Entonces hubo que entrar, ¿no? Entonces lo que hablamos es que esta nueva, lo único bueno que ha traído la pandemia es que se habla de salud mental. Pero no nos preocupamos a veces demasiado por cosas que al final, la mayor parte de ocasiones, no suceden. 90%, de hecho es 91,4%. Yo cuando saqué cómo hacer que te pasen cosas buenas, escribí en el libro, el 90% de lo que nos preocupa, claro, ten en cuenta que yo escribí el libro para mis 4 pacientes y mis amigos. Entonces yo puse Menos mal. Y a veces cuando lo releo digo, y puse el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede. Y en la primera entrevista que me hizo un amigo mío, me dice, Marian, esto es un gran titular. Dice, ¿dónde se ha investigado? Digo, no, es una cifra mía, así a grosso modo que yo he hecho con mis pacientes y mi propia experiencia. Y me dijo, entonces no te la puedo poner. Digo, no, ponla de titular. No, hasta que no sea un tema de paper neurocientífico. Y me quedé tan frustrada que me pasé meses buscando a ver si alguien lo investigaba. Se lo dije a mi marido. Un día mi marido Jesús me llama a la consulta y me dice, ha pasado una cosa muy fuerte. La revista Nature ha publicado un artículo que pone que el 91,4% de lo que nos preocupa, entonces ya desde entonces lo digo con mucha tranquilidad, 91,4%. Oye, ¿y por qué a la gente nos cuesta tanto encontrar el verdadero propósito de la vida? Ese ikigai que llaman los japoneses, ¿no? Porque para encontrar un propósito tienes que frenar. Para encontrar un propósito tienes que ser capaz de profundizar. Y para encontrar un propósito tienes que ser capaz de enfrentarte a grandes preguntas de la vida. Y eso genera vértigo. Porque cuando no hay respuestas, el cerebro busca sentir. Si yo tuviera que definir la felicidad, que para mí la felicidad es esta que se habla constantemente, felicidad es la capacidad de conectar con la realidad de la mejor manera posible. Me llega algo bueno, lo disfruto, me llega algo malo, lo gestiono. Hay gente que le llega algo bueno, no te fíes, cuidado, vas a ver tú, esto no es bueno, llega algo malo, te hundes, te deprimes. Para mí eso es la felicidad. Y la felicidad depende de darle sentido a las cosas. ¿Qué pasa? Que una sociedad que ha perdido el sentido de su vida, que hemos perdido el rumbo, que todos estamos de acuerdo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente necesita encontrar algo. No podemos estar en el vacío, porque el vacío es ansiedad pura. Sustituimos sentido por sensaciones. Y entonces esas sensaciones son las dopaminérgicas de las que hablábamos. Y me meto en la rat race de las emociones y nos convertimos en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias. Y cuando estoy en esa rueda dopaminérgica, soy incapaz de frenar, porque si freno tengo vértigo, porque no hay respuesta a las grandes preguntas. Por eso cuesta encontrar el ikigai. Para poder encontrar el ikigai, tú tienes que ser capaz de enfrentarte a tus pensamientos, soltar el móvil y dejarlo en un sitio bastante lejos y empezar a preguntarte, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me levanto cada mañana? Y vuelvo a las cifras, esta tampoco está científicamente demostrado, pero el 80-90% de la gente no sabe por qué se levanta cada mañana. Y Víctor Frank, que es un clásico, pero que siempre es bueno citarle, el campo de concentración en Auschwitz, Víctor Frank tenía ya su teoría de la logoterapia. Yo a veces me pongo en su piel, me imagino yo con mis teorías del cortisol y la oxitocina metido dentro del campo de concentración y analizando pues a los de las SS y él está en el campo de concentración,
con todo su pensamiento de la logoterapia, que es la terapia del logos, la terapia del sentido. Y entonces él tenía lo único que lleva cuando le arrestan son todos sus apuntes de todas sus teorías, y ahora psiquiatra vienés de origen judío, y se las quitan y se las queman. Y entonces va todos los días a trabajar a menos 10 grados, con los zapatos rotos, sin calcetines, el de las SS que le pega gritos, el que es, yo pienso en mi padre, un filósofo teórico metido ahí, pues este pobre ahí sufriendo, y le va preguntando al de las SS, ¿eres feliz? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Claro, el de las SS no entiende nada, dices que soy psiquiatra y al menos quiero aprovechar un poco el tiempo y aprender qué siente un hombre como tú que maltrata a la gente. Y entonces empieza a realizarse una conexión con el de las SS, donde él busca el sentido de la vida del de las SS. Pero para él sobrevivir, cuando está trabajando a menos 10 grados, con los pies ensangrentados, se imagina a sí mismo en un escenario en Viena, pasada la Segunda Guerra Mundial, explicando cómo lo ha superado desde la logoterapia. Y él explica que como él tenía un sentido, él sobrevive. Y él analiza a todos los que están no me acuerdo cómo se llamaban, en sus barracones, y ve que hay gente que llega saludable, físicamente fuerte, y se muere a la semana. Y hay gente súper débil que sobrevive y les va preguntando. Y los que sobreviven son los que tienen un sentido de vida, los que tienen algo por lo que luchar. Y los que no sobreviven son los que han tirado la toalla. Pero hablas de frenar en un mundo que vive acelerado. Claro, es que no digo que sea fácil, ¿eh? No, pero mira, hace poco un directivo me decía, dice, hay mucha gente que tiene prisa, pero en realidad hay pocas cosas urgentes. Me gusta la frase, la verdad, se la voy a coger. Vivimos acelerados, queremos saberlo todo, de todo, en el mismo instante. ¿Qué hacemos para salir de la espiral de las prisas? Bueno, los americanos le han puesto un nombre que es el FOMO, el Fear of Missing Out, que es el miedo de perderte las cosas, que yo lo he transformado en el JOMO, en el Joy of Missing Out, en la alegría de perderme las cosas, ¿no? Es decir, el momento que tú te das cuenta de todo lo que hay y sueltas. Para eso lo primero es que tienes que ser consciente de que estás metido en la rueda. Es decir, ¿cuál es mi rueda y cuál es mi hiperactivismo? ¿Por qué no puedo frenar? ¿Porque me da miedo? ¿Porque tengo mucho que hacer? ¿Porque me meto yo tareas que hacer? ¿Porque me gusta estar en todas partes? O sea, es enfrentarte a ti mismo, es enfrentarte a tus debilidades. Porque no es bueno el hiperactivismo. El ser humano, bioquímicamente, no está diseñado para vivir constantemente en actividad y en alerta. Estamos diseñados para entrar en el modo simpático, se llama sistema nervioso simpático, alerta, pensar, trabajar, luchar, resolver. Y luego en el parasimpático, que es donde mi sistema inmune se repara, donde se recablean las conexiones neuronales. Te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Cuando tú te metes en la cama por la noche, antes se pensaba, hace muchos años, que el sueño era un momento de inactividad del cerebro. Ahora sí sabe que por la noche haces casi más que durante el día. Pero bueno, esto es una cosa larga de explicar. Pero se ha descubierto que hay un momento de la noche donde se produce como una compresión de las neuronas cuando duermes bien, relajado. Y en esa compresión, el líquido, que es como un líquido linfático del cerebro, saca las toxinas. Pero para eso tienes que dormir, para eso tienes que descansar. Y pasa en la última parte del sueño. Se ha visto que cuando tú paras, tú reflexionas, tú contemplas, tú rezas, tú meditas, tu cerebro en ese momento se va sanando. Y mejoras la corteza prefrontal, tercer diagnóstico que entraremos ahora, bajas los niveles de cortisol, bajas la inflamación. Por lo tanto, sabemos que es bueno para la salud. De hecho, dice Valentín Fuster que la mejor manera de parar es el infarto. Él lo dice. Es que la gente que hay el infarto, digo, ya está, ahora va a empezar a parar, ¿no? Pero dice, hasta que no le llegue el infarto, dice, yo aguanto. Es que la gente me dice, no, que María, que yo aguanto. Entonces la gente no quiere frenar. Bueno, estamos intoxicados de cortisol, estamos intoxicados de dopamina, pero el diagnóstico tenía una tercera pata. Una tercera pata, también importantísima. Me encantaría que estas tres se quedaran en vuestra cabeza. La tercera es que existe una crisis profunda de la atención. Entonces, vamos a explicar brevemente la atención. La atención es nuestra capacidad de enfocarnos, de decidir dónde queremos que nuestras herramientas cognitivas estén enterándose de las cosas. Eso es la atención. Y prestar atención es desatender de esos otros estímulos. O sea, si uno me está prestando atención, tiene que desatender del móvil que le ha llegado, de la conversación que puede tener con el de al lado. Tú prestas atención cuando desatiendes de otros temas. Hay un gran psicólogo americano de 1890 que fue el que empezó a estudiar la atención, William James, que lo habla desde un punto de vista filosófico. La atención está en la corteza prefrontal. Corteza prefrontal, zona que se encarga de prestar atención, de concentrarme, de resolver problemas, de planificar. La sede de la fuerza de voluntad, la que me ayuda a frenar y empatizar contigo. Eso es corteza prefrontal.
Cuando un bebé nace, su corteza prefrontal es profundamente inmadura. ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal de un bebé? Con 3 cosas: luz, sonido y movimiento. Tienes al bebé en la maquita, en la cunita, oye que la puerta se abre, gira la cabeza, se enciende la luz, gira la cabeza, una música, una voz. Ahí se activa su corteza prefrontal. ¿Pero qué quieres tú de la corteza prefrontal de ese niño a medida que se va haciendo mayor? Que también preste atención a un objeto inmóvil, pueda ver un cuadro en un museo, pueda escuchar a un profesor, pueda comer tranquilamente y saborear lo que tiene delante. Para eso, esa corteza prefrontal tiene que ir madurando de forma adecuada. Si tú a ese niño le das una pantalla desde que es pequeño, porque se cae en el restaurante, para que coma tranquilamente y no te moleste, porque está aburrido y tú tienes que trabajar y necesitas que esté callado y que no te moleste porque estás en una sesión por Zoom, ¿qué es la pantalla? La pantalla es luz, sonido y movimiento. Y el cerebro, como os decía antes, funciona con ese mecanismo use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Ese cerebro, esa corteza prefrontal, no madurará de la forma adecuada. Y al no madurar de la forma adecuada, a medida que se va haciendo mayor, tiene problemas de atención y de concentración. ¿Qué es el TDAH? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No presto atención y no gestiono mis impulsos. Y entonces tú empiezas a medicar a todos esos niños con Concertas, metilfenidatos, pero solo el 10% lo tienen neurobioquímicamente hablando. Y, perdona que esto es importantísimo, que te lo quiero decir. ¿Qué pasa en los adultos? Se ha demostrado, y esto hay un estudio brutal publicado el año pasado, que la hiperestimulación, es decir, constantemente conectado, constantemente en una cosa y otra, bloquea la corteza prefrontal a 2 niveles. 1, te impide resolver tareas complejas, te impide profundizar, y el otro es que te polariza. Tu cerebro necesita constantemente cosas extremas, sentir cosas extremas. Y con esto diagnosticamos a la población. No profundizamos, necesitamos cosas cada vez más superficiales y lo que queremos es cosas extremistas. Cuando pasó el Brexit y Donald Trump ganó las elecciones, hubo una medio acusación a Facebook de que había influido en los resultados y que había manipulado. Facebook, de forma interna, completamente a escondidas, realizó un informe, una especie de auditoría interna, que no sacaron a ningún lado. Pero el Wall Street Journal encontró y la publicó en la portada de un periódico en el año 2020. Y el vicepresidente de Facebook reconocía: sí que hemos notado que por cómo nosotros hemos usado los algoritmos, hemos polarizado a la sociedad. El 64% de la gente que pertenece a grupos extremistas de Facebook llegan por los algoritmos de Facebook manipulados. Es decir, hemos polarizado a la sociedad. Y esto lo vemos, bueno, que os voy a contar, se ve cada vez que abres los periódicos, los países de España. No, nos has convencido. Os he convencido. Sí, pero no hay una doble moral en todo esto. O sea, no hay demasiados padres que están diciéndole no a las pantallas de sus hijos mientras tienen el móvil en la mano. Es decir, en el fondo, no, lo que ocurre no es que hemos de teclear menos y hablar más. Estamos cambiando la vida por la televida. Bueno, totalmente, pero tienes toda la razón. Y tiene una frase que dice que los padres son los grandes maestros de la vida y que no puedes pretender que tus hijos hagan cosas que tú no haces. O sea, si tú le dices a tu hijo, el otro día me decía un paciente, yo es que a mi hijo de 10 le he tenido que dar el móvil porque toda su clase tiene móvil, no quiero que sea el único que no tenga móvil. Le digo, ya, pero es que el problema es que por luchar, esto me recuerda a cuando la gente te dice, no, mi hijo el otro ha llegado borracho a casa, tiene 15 años, pero todo es que todo el mundo bebe. Bueno, pues entonces como todo el mundo hace todo, permitamos que hagan cosas que sabemos que deterioran su cerebro. Si Steve Jobs no le dejaba el iPad a sus hijos, si el fundador de Twitter acabó en una clínica de desintoxicación, si los grandes directivos de Silicon Valley contratan a nannies donde firman un contrato para cuidar a sus hijos, donde pone que nunca pueden tener el móvil delante de los niños, y si ven a la nanny con el móvil, sea en un parque que alguien lo ve y le hace una foto a la nanny mientras está cuidando al niño que está en el columpio, se la echa. Porque saben. Esto me recuerda al narcotráfico. Si alguien ha visto Narcos, que todos consuman menos los nuestros. Es decir, deteriorar el cerebro de las personas porque da mucho dinero. Y tú necesitas un comité ético. Pero claro, esto es un optimismo cruel, porque es muy difícil gestionarlo tú solo. Porque todo te lleva a ello. Entonces hay que tener mucha conciencia para que tú, con lo que está sucediendo, digas, bueno, yo con mi vida, con mi educación, con mi empresa, con mis empleados, lo voy a hacer lo mejor que pueda, a pesar de que pues, las circunstancias, la presión es muy, muy fuerte. Oye, veo que están apareciendo algunas preguntas que hacen referencia a temas de liderazgo. ¿Qué es un líder, Marian? Bueno, para mí un líder es una persona que tiene un mensaje, es decir, que tiene contenido,
que tiene sustancia, esto es clave, que sabe comunicarlo, esto es importantísimo, que tengas habilidades de contar tu mensaje. Claro, yo conozco gente muy inteligente, que me acuerdo nosotros tenemos una empresa, mis hermanas y yo, que se llama Ilusio, en la cual nos dimos cuenta hace unos años que había que conseguir prevenir temas de salud mental desde la empresa. Y entonces lo que hacemos es impartir sesiones, talleres a empresas, y algunos de los directivos o del comité o los que quieran voluntariamente pueden tener sesiones uno a uno conmigo o con alguna persona del equipo. Y ahora hemos lanzado una aplicación. Bueno, pues me acuerdo hace un tiempo, un directivo que me tocó, que llegó, un tipo estupendo, un tío que tiene un buen mensaje, una buena empresa, tal, pero no sabe hablar. O sea, no sabe comunicar las cosas, se bloquea, le entra muchísima angustia. Cuando tiene que enfrentarse al conflicto es un drama para él. Y entonces, claro, pues, ¿qué os voy a contar? Para ser un buen directivo tienes que saber gestionar conflictos. Y para gestionar un conflicto tienes que saber ver el problema y saber comunicar a los demás cómo has visto el problema y cómo lo quieres resolver. Entonces, para mí, clave, y yo muchas veces recomiendo a los directivos que accedan a lugares donde les enseñen a comunicar mejor su mensaje, que es maravilloso, pero para eso hay que tener el mensaje, saber comunicarlo, ser optimista al respecto, importantísimo. Me recuerdo hace un tiempo que me llama una amiga mía y me dice: oye, hay una empresa que te quiere contratar para que hagas una cosa y tal, y te van a mandar. Y de repente me llega un audio, sin presentación ni nada, o sea, quiere decir que, hola, soy fulanita, te mando un audio, no, ni siquiera. Entonces veo un audio, lo pongo, entonces pone: oye, María, soy fulanita de la empresa tal, te queríamos llamar para esto. Yo soy la directora de la parte tal. Es un tema que no paga muy bien, la gente no está muy convencida. Yo creo que puede ir bien, pero en el fondo la realidad... Oye, no la contesté. No me puedes mandar un mensaje así. Luego me la reencontré tiempo más tarde y me dijo: oye, digo, es que tu mensaje era deprimente. O sea, no me motivó. O sea, entre que no te presentabas, me decías que a la gente no le interesaba, que te había costado la vida convencer al CEO de avisarme, pero que en el fondo habría que tener una reunión. O sea, un mensaje cero optimismo. Entonces, tengo mensaje, lo sé comunicar, soy optimista al respecto y soy coherente con mi vida. Es decir, un líder tiene que ser coherente con su vida. Yo muchas veces le pregunto a mis pacientes o a los de Ilusio: ¿tú te querrías convertir en tu jefe? ¿Te gustaría ser tu jefe? Me dice: no, porque desde que está en ese lugar se ha corrompido. Esto tú lo notas. Yo, si me voy al caso más fácil, que es un alumno, o sea, yo en las asignaturas de la carrera había un profesor maravilloso que me daba endocrinología, que es hormonas. Y entonces yo me acuerdo que esto lo pienso luego, cómo pasan las cosas en la vida, ¿no? Y entonces su asignatura me apasionaba, me gustó. Y el día que me puse muy enferma, el día del examen, y no me pude examinar y tuve que hacerlo en septiembre. Es el único examen que he tenido que hacer en septiembre. Y entonces en Pamplona, y me acuerdo perfectamente que era mi asignatura preferida. Pero estuve tan enferma, vomité, cogí un virus y no pude ir al examen. Y entonces fui a hablar con él y dije: es que me encanta su asignatura. Y dijo: hazte endocrinóloga, las hormonas son el futuro. Dije: es que quiero ser psiquiatra. Y luego lo he mezclado. O sea, que decir que luego lo que son las cosas. Pero recuerdo que había dos materias que tenía dos profesores muy cenizos, que eran la bomba como cirujanos, pero que a día de hoy sigo sin entender bien cómo funciona esa parte del cuerpo, ¿no? O sea, que a veces me viene algún paciente con ese tema y digo: es que qué poco sé de esto, qué poco sé, ¿no? Sí, pero oye, hay muchos directivos que se quejan de que cada día es más difícil conectar con los equipos, que se tienen que transformar en un coach permanente, ¿no? Es lógico que tengamos que estar todo el día haciendo refuerzo positivo de nuestra gente para mantenerlos motivados. ¿No está fallando algo? La gente no se tendría que motivar sola. Pero vamos a ver, Ramón, si tú te metes en tu Instagram, en tu LinkedIn, y la gente te está poniendo corazones o likes constantemente, el cerebro, y esto hay una psiquiatra maravillosa en Estados Unidos que lo ha demostrado con un estudio, tú cuando sales a la calle estás esperando que la gente te lance aplausos y corazones, y la gente por la calle no te va a poner corazones. Pero cuando tú estás todo el día en tu casa, que de corazones subes una foto que estás en la playa, qué guapo estás, qué bien te queda, qué monos tus hijos, qué tal. Sales a la calle y nadie te dice lo guapo que estás y qué monos son tus hijos. Entonces llegas a tu jefe y echas en falta que tu jefe te eche unos corazones. Y entonces tu jefe no te los va a echar porque tu jefe tiene millones de cosas en la cabeza y él no está preparado para eso. Entonces, por eso, cuando tú me dices refuerzo positivo, vuelvo al sistema circuito de recompensa del que te hablaba antes de la dopamina. En ese lo hemos acostumbrado a tener refuerzo positivo todo el rato. Entonces, cuando tú sales a la calle y tu jefe de repente te dice: haz esto, te lo espero, lo quiero para ayer, que no pasa nada, todos nos han dicho lo quiero para ayer, y el otro no me lo ha dicho con cariño, no ha conectado conmigo, tal. Entonces, y hay otro punto, y es que nos han vendido, y mucha gente le han vendido, que tú, donde llegues, tienes que generar impacto desde el momento que llegas. Y entonces yo otra vez me lo decía un chico que veo un tipo de 30 años que ve mi consulta, dice: María, voy a dejar el trabajo.
Dice, no estoy generando impacto. Entonces está en una Big Four, lleva 3 meses y le digo, pero vamos a ver, que tú lo que tienes que es que curtir un tiempo y el esfuerzo. Y dice, no, yo es que quiero generar impacto porque yo creo que soy un tío especial. Pero bueno, quizá lo seas, y yo no digo que no, pero que yo soy de la teoría que el esfuerzo es clave. Bueno, ¿qué teoría es esta? Que es básico, ¿no? Pero que hay una parte de esfuerzo. Entonces, si nosotros educamos a una sociedad en la sobreprotección, y ya no digo nada en la generación que viene, porque aquí estamos hablando, yo lo hablábamos ayer en nuestro desayuno, menores de los 80, mayores de los 90, y entre los 80 y los 90 estamos aquí en una especie de tierra movediza. A menores de 80 estamos en una tierra movediza, pero los menores de 80, los que nacieron antes de los 80 no se han educado con ese sistema de recompensa. Por lo tanto, saben que ese sistema de recompensa no tiene por qué llegar. Los nacidos después de los 90 han vivido todo el día con ten en cuenta que el teléfono es un dispensador automático de afectos. Entonces, es una tragaperras de dopamina. Clan, clan. Siempre hay algo. Da igual lo que sea. Siempre hay un WhatsApp. Si tú te levantas una mañana y no hay un WhatsApp, o WhatsApp se ha caído, o la gente te ha dejado de querer. Y si no es ninguna de las dos, hay una cosa aquí rara de... ¿Pasa? De repente, oye, ¿estás todo bien? Hola, 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 hola. Y a los cabo de 5 minutos empiezan a llegar WhatsApp. Bien, ya está, la gente me sigue queriendo. Entonces, eso modifica nuestro sistema de recompensa, que es lo que tú hablas del refuerzo positivo. Y la vida real no te da ese refuerzo positivo. Pues esto es un problema, ¿eh? Los liderazgos sinceros son cada vez más escasos porque cada vez es más difícil el ejemplo. ¿La verdad está infravalorada? Bueno, yo creo que la verdad está infravalorada, pero cuando llegas a ella te hace libre. Y esto no es mío, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando llegas a esa verdad, vives con una paz interior absolutamente brutal. Y sabemos que cuando mi madre en eso me ha educado, o sea, mi madre no dice una mentira. O sea, es una cosa, me acuerdo que con los reyes, no quiero que me escuche ningún niño, yo creo que es un tema, me acuerdo que era la única cosa en la que había una mentira, pero ya la tenía en conciencia porque sabía que había que hacerlo, ¿no? Pero vivir en la verdad te hace ser profundamente libre, te hace ser coherente, te ayuda a que la gente te admire. Cuando tú una persona te miente, rompe la forma en la que tú la vas a ver para siempre. Y en esa desconfianza nunca vas a conectar igual. Cuando dos personas están hablando, los dos hemisferios derechos, Daniel Goleman lo llama el wifi neuronal, se conectan. Y en ese momento empieza a haber una sincronía de las ondas cerebrales. Por eso de repente incluso tú te mimetizas con la persona con la que esto me pasa en consulta, yo que lo conozco, que de repente cruzas las piernas de otro lado y el delante cruza la pierna de otro lado. Sonríe, la cara, porque te mimetizas por las neuronas espejo. En ese momento pueden pasar muchas cosas. Tú puedes aliviar a una persona con sufrimiento. Cuando tú estás en una pantalla haciendo eso, y estás hablando con gente por Zoom, con cuadraditos, en Skype, en Teams, con lo que sea, tú no miras a los ojos de la persona que tienes delante, tú miras el cuadrado, tú miras la luz, tú estás hablando a la pantalla. Por lo tanto, no conectas igual. Si tú tienes que solucionar un tema de verdad, habla en persona. No lo hagas por Zoom. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que tienes a alguien delante en Zoom, una situación difícil de gestionar, y de repente te lo encuentras 2 semanas más tarde por el pasillo y en 10 minutos lo has conseguido? Le coges, ¿qué tal? Y de repente se ha solucionado. 2 hemisferios derechos. Claro, todo en cuadraditos no soluciona las cosas de la misma manera. Y te voy a un caso todavía más fuerte que se ha publicado ahora con la pandemia, se han publicado un montón de cosas de todo este tipo de temas. Cuando tú estás conectado a la pantalla, la pila de tu corteza prefrontal, para que lo entendamos, se va haciendo cada vez más pequeña. Porque tienes que prestar mucha atención para no distraerte de la pantalla, porque la pantalla es distractiva. O sea, todos hemos notado que llevas un rato conectado por la pantalla y de repente, a mí me pasa, ¿no? Tengo que hacer la compra, todos nos ha pasado. Tú puedes estar conmigo así 1 hora y no te has ido. Y te has quedado conectado, cuando dicen que la atención dura 17 minutos. Pero si tú estás escuchando esto desde tu casa, en el ordenador, no lo vas a prestar atención igual, porque la pantalla genera distracción. Mientras estás en la pantalla, como necesitas mantener atención, corteza prefrontal se va gastando, pero la corteza prefrontal también es la que resuelve el problema que tienes delante. Y te queda menos pila para resolver, y eres menos creativo. ¿A qué voy? Que las pantallas nos hacen ser menos creativos. Por lo tanto, si queremos a veces que en nuestra empresa las cosas funcionen mejor, que haya cosas que sean reales, no virtuales, que haya reuniones que sean presenciales, mucha más creatividad. O sea, claro, luego esto para explicárselo a vuestros equipos, ¿no? Es que es el hemisferio del wifi, de la neurona espejo, de la oxitocina. Pero bueno, lo importante es que os haya quedado claro que hay que hacerlo. Sí, hemos llegado a las pantallas, pero estábamos hablando de la verdad. Y la verdad a mí me lleva a preguntarte,
algo que es un lugar común en todas las jornadas de directivos, y es que hemos de volver a los valores, que estamos perdiendo los valores. Tú en tu libro no hablas de valores, pero hablas de una expresión pareja, que es el sistema de creencias. Dices, hay un sistema de creencias que son esos juicios profundamente enraizados en nuestra mente que marcan todas nuestras situaciones, ¿no? ¿Hay un déficit social de creencias positivas? O sea, te diría dos cosas. La primera es que los valores son aquello que nos ayuda en los momentos de caos y de incertidumbre en la vida. Tener unos valores firmes cuando todo se está desmoronando, y a lo largo del día muchas veces las cosas empiezan a desmoronar, tener unos valores claros te ayuda a no perder la calma. Lo malo es cuando no tienes esos valores. El otro día hablaba con un paciente, antes de verano, que ha empezado un negocio, le está yendo muy bien y tal, y ha acertado en un tema. Y el otro día vino un tipo, le dio un dinero, una maleta con dinero, y entonces me decía, María, pero ¿sabes qué alegría? Entonces la cantidad de dinero que había en la maleta y tal. Y digo, es que no te estás dando cuenta de lo que me estás contando, es que estás cruzando la línea. O sea, hacia el otro lado. Y me dice, ¿dónde está la línea? ¿Dónde ponemos cada uno de nosotros esa línea? Entonces esa línea depende de cómo te hayan educado, de dónde te hayas sentido tú cómodo. Si en esa educación que tú tuviste no saliste rebotado, tu padre era militar, estricto, unas normas súper, y tú estás convertido en lo contrario, ¿no? Es muy interesante entender cuáles son nuestros valores, de dónde vienen. Si estamos de acuerdo con los sistemas de creencias, tengo gente en mi consulta que dice, María, este es mi sistema de creencias, porque yo siempre lo pregunto, pero no me gusta. Lo que pasa es que está tan enraizado que no soy capaz de irme a otro lado. Esos cambios muchas veces son complicados. Los valores requieren, lo que decíamos antes, frenar, preguntarnos, saber que la vida tiene una trascendencia. Es alucinante cuando tú lees, porque nos pensamos que nosotros hemos descubierto todo, pero cuando tú te pones a leer a los antiguos, a los clásicos, cualquier religión busca las grandes respuestas. Y hay valores comunes a todas las religiones y a todos los sistemas de creencias. Lo que pasa es que hoy es más importante sentir que tener razón. Es más importante cómo me siento que la verdad. Y entonces eso desmorona el sistema de creencias y el sistema de valores. Cuando es más importante un sentimiento que la verdad, ahí se te rompe la sociedad. Y los sentimientos son situaciones del espíritu, de la mente, que van variando a lo largo del día. Yo te puedo caer fenomenal un día y al día siguiente caerte peor. Un hijo mío le puedo querer un montón y de repente me la lía y de repente es que no le soporto. Los sentimientos son fluctuantes. Cuando mi padre va a escribir un libro sobre los sentimientos, súper interesante. Entonces, los sentimientos se modifican según los estímulos, según las hormonas. O sea, es decir, una persona, según sus hormonas, su estado de salud. Pero claro, importa mucho más cómo me siento que la verdad. Y los valores es reconocer que hay algo, hay una base, hay un pilar sostenible que es común a todos y que hay líneas que no se pueden pasar. Es complicado. Pues no se lo creerán, pero son casi las 10. Oye, tendríamos que ir terminando, pero háblanos un poco de eso que daba título a la sesión de hoy, a esa tu mejor versión. Tú en tu libro lo pones en una fórmula, dices conocimiento más proyecto de vida más voluntad, le pones un corchete y lo multiplicas por la pasión. Danos un flash de la fórmula. Bueno, es que poner fórmulas matemáticas en temas psicológicos pues es un desastre, ¿no? Pero cuando escribí el libro dije algo que se hablaba ya, se empezaba a hablar de saca lo mejor de ti mismo, ¿no? Y dije, a ver, cuando una persona dice yo quiero llegar a algo mejor de mí, yo quiero dar un escalón hacia arriba, pues lo primero es los conocimientos, hay que saber, hay que estudiar, porque el que no sabe, el que no estudia, el que no se forma, no ve las oportunidades de la vida. Ya lo decía Séneca, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Es que hay que prepararse, hay que leer, hay que volver a la lectura. Hay que saber, porque si tú no sabes, en la vida que hay miles de oportunidades, no lo vas a ser capaz de identificarlas. Y más en un directivo, más en gente de empresa. Siempre hay que formarse. Eso es los conocimientos. Proyecto de vida. No existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. También Séneca, ¿no? Es decir, tengo que saber ese ikigai, ese sentido de vida. ¿Yo qué quiero para mi vida personal, de pareja, de mis hijos, empresarial, económica? O sea, ¿hacia dónde me dirijo? Porque si no hay proyecto de vida, soy esclavo de la tendencia, del sentimiento, de lo que me apetece, de lo que está de moda. Y en un mundo donde lo importante es la tendencia de la moda y el sentimiento, estás perdido. Entonces yo tengo que tener claro y decir, entonces una vez al año yo hago el mío, digo conocimientos, ¿cómo me voy a formar en esta época? Mi proyecto de vida, ¿cuál sigue siendo? Voluntad. Que claro, yo nací con mi padre que decía que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y entonces yo decía, papá, mamá y voluntad, de pequeña. O sea, porque, claro, la voluntad, la capacidad de posponer la recompensa, tener orden, esfuerzo.
Mi padre, yo siempre digo que es un genio de la corteza prefrontal, porque habló de la voluntad durante años, que es la sede de la corteza prefrontal, pero no se conocía entonces que existía la corteza prefrontal. Y la voluntad es, yo soy capaz de posponer la recompensa. Veo algo y digo, pero espero, no me conviene, pospongo. Y eso volvemos al refuerzo de la dopamina, porque al final esto es lo que funciona en la vida. Que yo sea capaz de ver a largo plazo las cosas. Pero si yo tengo el teléfono delante y digo, quiero globo, quiero sushi, quiero comprarme estos zapatos, este libro, tal, no hay posponer la recompensa. Y voluntad es orden, constancia y perseverancia. Y todo ello por la pasión. Porque si tú tienes si tú tienes una persona con pasión y sin conocimientos, una persona sin conocimientos motivada, ojo, que te puede meter en un problema. Cuando tú tienes pasión en la vida, lo que pasa es que pones el corazón en lo que haces. Y eso se nota. Cuando tú pones el corazón en lo que haces, conectas, ya sabemos por qué, por la oxitocina, por los hemisferios derechos, porque pasan cosas de verdad. No hace falta saber de neurociencia para conocer que cuando tú hablas con pasión, la gente la convences, te sigue en tu trabajo, pero tienes que poner corazón. O sea, da igual, no hay trabajo pequeño si se hace con dignidad. Voy a terminar con esta anécdota que me chifla. Encima se llama Ramón, el que le pasa, y así me acuerdo te lo hago en homenaje a ti. Estoy un día en casa, era de noche, y yo tengo una ventana en mi casa que se ve la calle. Y entonces estaba mi hijo, uno de ellos enfermo, tosía, no se encontraba bien, es que iba al pediatra, no era COVID, pero no sabía si era antibiótico, no sé qué, me dice, sí, da el antibiótico. Entonces bajo, hay una farmacia 24 horas cerca de casa, voy, compro el antibiótico, cuando estoy volviendo cruzo la calle y veo que hay un tipo... está cambiando la basura y hay un tipo muy buen semblante que está recogiendo la basura del suelo y de las basuras y tal. Entonces le miro, le digo buenas noches, llego al portal de mi casa, giro la llave y noto que el tipo se ha quedado detrás mirándome. Cortisol. Y entonces, no, espera, y entonces le giro la cabeza, le giro y le veo mirándome en las escaleras y le digo muchísimas gracias porque la calle está limpísima, es que no sabía tampoco qué decir. Y me dice, ¿eres Marian Rojas? Y le digo, así soy yo. Y entonces pega un grito y dice, chicos, subir el volumen. A los del camión de la basura suben el volumen y se oye, el cortisol es la hormona del estrés, no sé qué tal. Y entonces bajo las escaleras, me quedo mirando y le digo, pero bueno, ¿y usted? ¿Y esto qué es? Claro, yo, impactante la historia, y me dice, pues yo tenía un trabajo de administrativo en una empresa, quebró en la pandemia, mi mujer tiene asma persistente por COVID, tengo 2 niños, y hace unos meses dije, tengo que coger un trabajo ya, el que sea, porque tengo un amigo mío que está montando una startup, pero hasta que sea capaz de llegar, y encontré este trabajo, las condiciones no son malas, pero dije, como dice Mariana, hay que darle sentido a esto. Y como la gente que trabaja en estos puestos tiene poca formación y más psicológica, yo les voy a enseñar. Entonces yo les enseño, les hablo de economía, les hablo de tal. Un tío estupendo, Ramón se llama. Me abrazo a Ramón y mi hijo, que está esperando, mirando por la ventana, grita, papá, que mamá está abrazada al basurero. Y mi marido, que me conoce, que vamos a contar, dice, no te preocupes, que puede haber pasado cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues este Ramón es un poco el ejemplo, ¿no? Es un tío que se reconstruye, que busca el sentido de vida, que lucha, que bueno, es un tío vitamina total, ¿no? Me encanta este Ramón. ¿Y le abrazaste 7 segundos? 8, un poco más, es que estaba muy emocionado, un pelín más te diré, incluso se me fue un pelín de las manos. Oye, si antes de marcharte te doy la lámpara de Aladino y te pido 3 deseos, ¿qué me dices? Pues que sigamos pudiendo hablar de forma así de libre del tema de la mente, de las emociones, del cerebro, de todos estos temas tan interesantes durante muchos años. Es decir, que esto que se ha abierto como puerta, que estaba tan cerrado, siga. Lo segundo es que consiga, yo te digo deseos así a largo plazo, ¿eh? Lo segundo es que yo a nivel personal siga teniendo siempre los pies muy en la tierra, como los tengo, porque noto que, bueno, te pasan cosas en la vida y que puedas seguir manteniendo los pies en la tierra. Y lo tercero, si pudiera pedir un deseo mágico, que todo el mundo, todos los días, dedicara un tiempo a meditar, a parar, a frenar, a contemplar o a rezar. Estos serían mis 3 deseos. En el colegio sacabas muy buenas notas, pero decían que eras muy charlatana. Bueno, es que no callaba. No callaba todo el día hablando con él. Me ponían, porque yo estudié en un colegio francés, ponían bavard, que significa charlatana, o très bavard, que significa muy charlatana. Y cuando ponían solo bavard, sin el mucho, mi madre decía, bueno, hemos mejorado. Es decir... Oye, pues no calles nunca y sigue poniendo palabras a lo que pensamos. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Ramón. Gracias. Muchísimas gracias.
Ready for the trip, we live on televised. Talking about Henry on